Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nuevamente estamos acá en nuestras conversaciones de Unidos por Chile, siempre invitando a gente que nos enseñe, que nos muestre la perspectiva del futuro, tratando de aprender y de tocar aquellos temas que son sensibles para el país y tratando, como siempre, de contribuir con las mejores ideas. Hoy día tenemos un invitado muy especial, a quien además en lo personal le tengo mucho afecto, es colega. Él fue ministro de Salud y hoy día es el director de la Clínica Las Condes. Pero además, él participa en muchas iniciativas que tienden a que la salud sea mejor y que el futuro venga y nos abrace de mejor forma, por lo menos en el campo de la salud. Así que quiero darle la bienvenida a Emilio Santelices. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias. Contento de esta invitación y poder compartir contigo y en el programa que ya lleva tantos años. Sí, pues, feliz tratando. No es fácil. Todas estas iniciativas ciudadanas, Emilio, cuestan. Primero, no siempre la gente que nos ve o que nos escucha lo sabe, pero es un esfuerzo más bien personal de un grupo de personas que tiene mucho cariño por Chile y por hacer las cosas bien, y ahí nos ayuda la agencia positiva, nos ayuda un equipo humano de gente, y todo fundamentalmente por amor al país, porque creemos que en Chile hay talento y que si tendemos los puentes somos capaces de construir un mejor país. No, sin duda, yo realmente celebro la iniciativa que tú has liderado por tanto tiempo y con tanto éxito, porque yo cada día me convenzo más que los desarrollos, sobre todo en estos países que estamos en el umbral del desarrollo, valga la redundancia, finalmente se terminan sancionando bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Así es. Porque desgraciadamente, y quizás entro en una área más árida, el nivel de discusión nuestro en política ha bajado mucho. Entonces no estamos llegando a los temas de fondo y estamos muy contingentes. Las redes sociales han contribuido a eso, al inmediatismo, sacar la cuña, hacer un video, en fin. Yo creo que ahí, Emilio, tú eres un profesional de larga, dilatada trayectoria. Es alguien que ha llegado a los más altos en su área de salud, a los más altos con decoraciones, digamos. ¿Tú sientes, después de mirar un poco hacia atrás en la vida profesional, tú sientes que como país estamos avanzando, estamos estancados o estamos descendiendo? ¿Cómo lo ves tú? yo creo eh, que estamos disociados, porque por un lado tuvimos en los últimos 2000, 2010 y un poco antes, tuvimos un gran crecimiento, expansión y hemos seguido con ese vuelito, pero por otro lado, esa misma inercia no la hemos aprovechado y en la última década le pusimos freno. Entonces por eso que estamos disociados, porque esto es como un auto que va tomando velocidad. Íbamos tomando velocidad y creo que crecimos mucho y quedaron muchas cosas instaladas. Sin embargo, ahora ese nivel de crecimiento no lo estamos aprovechando para dar el salto ya efectivamente va a ser un país desarrollado. Por eso creo que estamos disociados. ¿Y por qué tú crees que ocurrió eso? ¿Fue un tema ideológico, un tema mundial, un tema de percepción local? ¿Qué crees que pasó que en los últimos 10 años pusimos freno a mano? A ver, yo creo que eh, el crecimiento se dio con buenos indicadores. Sin embargo, nos faltó desarrollar más la materia prima, es decir, el capital humano, en términos de que pudiéramos hacernos cargo de ese otro nivel, y nos vimos en algún momento con mayor cantidad de recursos, pero no supimos administrarlo adecuadamente para generar mayor riqueza, por una parte, y por otro lado, eh, algunos se nos quedaron atrás, y ahí se produjo mayor tensión. O sea, yo creo que nos faltó esa lectura más holística de sociedad, de habernos hecho cargo de temas sensibles que nos permitieran apalancar, usando términos financieros, este crecimiento y este desarrollo que tuvimos por algunas décadas. Yo Perfecto. creo que eso generó mucha fricción, mucha tensión, y eso se vio contaminado, ¿no es cierto?, con las antiguas retóricas
ideológicas que ya conocemos y que conocemos también sus consecuencias. O sea, de alguna manera tú crees que si miráramos desde una perspectiva un poco más global y apostáramos de nuevo al capital humano, a rescatar los talentos, a entender de que hay riqueza en muchas partes que hoy día no tienen acceso de verdad, y me refiero a riqueza intelectual, riqueza valórica. ¿Tú crees que si apostamos en ese sentido como sociedad podríamos volver a reimpulsar? Porque lo que veo hoy día uno en la discusión política son más bien elementos de orden económico o de orden de seguridad, pero no hay elementos valóricos en la discusión. A ver, es que yo ahí distingo dos cosas, porque a propósito de lo que tú recién señalas, esto último tiene que ver con una coyuntura que nos tiene a todos muy angustiados, porque hemos visto las consecuencias de estos últimos años de desmantelamiento de la seguridad y el estancamiento económico. Pero dejando de lado esta coyuntura de los últimos 4 o 5 años, yo creo que efectivamente el reimpulso va a venir de la mano no solamente con el acicate económico, que por cierto se necesita, tenemos que volver a crecer, sino que nuevamente con remirarnos como sociedad, cómo nos entendemos, cómo reconstruimos confianza, cómo enriquecemos el tejido social, cómo recuperamos a esos 60.000 hoy día estudiantes que no están yendo a sus colegios. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante sobre el cual existe evidencia de cómo avanzar y que tenemos que volver a repensarlo y a discutirlo seriamente. ¿Y tú crees que nuestros líderes políticos transversalmente están de alguna manera pensando así o todavía tú crees que estamos en las trincheras? O sea, yo veo que desafortunadamente eh, se trata de hacerse del poder, usar cualquier medio en términos incluso de violencia, como lo vimos a través del estallido, que había detrás de eso una agenda de a través de la violencia tomarse el poder, digamos, y de eso ya no hay dos opiniones, o sea, al presidente Piñera se le quiso derrocar, eh, y después otros usando los medios y obviamente alejándonos de la discusión de fondo. Yo creo que ahí está el escollo que acompaña a los países que están en el umbral del desarrollo, digamos. O Y sea, Chile es uno de ellos, nos falta mejores liderazgos. sin duda. Porque finalmente, con buenos liderazgos, con visión de futuro, que es lo que ¿qué es lo que le pide uno al líder? Que tenga la visión y que genere confianza. Y esa visión no se construye con Reels, no se construye con Twitter, no se construye con pancartas, se construye conversando, dialogando. O sea, la política es eso, es el arte de conversar y de ponerse de acuerdo. Es un arte, pero uno tiene que tener la voluntad de compartir una visión de futuro, aun cuando uno la vea por caminos distintos, porque si el propósito lo compartimos, queremos hacer un Chile mejor, más inclusivo, más desarrollado, nos vamos a terminar poniendo de acuerdo. Pero si mi propósito es aplastar y no validar a ese otro, sin duda que siempre va a haber un escollo de ese otro que yo no estoy tampoco validando. Entonces, lo primero tenemos que validarnos, hagamos el ejercicio. Nosotros estamos diciendo ya queremos que Chile crezca, pero estamos en veredas opuestas. Pero los dos tenemos el mismo propósito. Vamos a confluir y yo voy a conceder, voy a ceder y tú vas a hacer lo mismo. Entonces ahí se genera un camino. Mira, yo tuve un profesor, un discípulo de William Jury, que holandés, son de los grandes negociadores del mundo en la escuela holandesa, que fue el que logró los acuerdos de Camp David entonces. Y él era un discípulo, fue profesor mío en la universidad y nos decía, mira, cuando ustedes tienen que ponerse de acuerdo, lo que tienen que construir, si tienen 10 líneas de trabajo, trabajen 2 o 3 primeras en donde sea más fácil, porque en ese tránsito de que dialogamos, que damos paso, construimos confianza. Y fíjate, tú córtame si me extiendo porque me No, no, apasiona. por Dios, no. Fíjate que yo lo constaté cuando me tocó presidir el comité para la agenda de resolver el tema de la ISAPRE, después que vino el fallo, ¿no es cierto?, del juez Muñoz, que el gobierno lo traspasó al Senado y el Senado generó una comisión para hablar de lo que llamábamos la ley corta. Y ahí me tocó presidir esa comisión, que era muy variopinta, así tenía que ser, y al otro lado yo tenía a Cristóbal Cuadrado, del Frente Amplio. Y la verdad es que
en la primera sesión, y nunca me voy a olvidar, porque yo la invitación que hice, señores, aquí lo que yo los invito, aquí estamos en una amenaza para el sistema de salud, a que dejemos nuestras posturas de lado y pensemos en la gente que está afuera, que de manera dramática está pensando en que si no resuelve esto, su tratamiento hoy día que tiene oncológico, que le da una cobertura a una determinada ISAPRE, puede interrumpirse. Y no olvidemos nunca en el día a día en el diálogo. Y yo creo que Dios ahí me iluminó, yo soy católico, y se dio una conversación que permitió a esta comisión, que nadie daba nada por ella, sacar una propuesta, obviamente no a todos les iba a gustar, pero que lo que permitió, en definitiva, que los legisladores usaran este insumo y estos acuerdos para construir la ley corta que permitió que no muriera el sistema. ¿Te fijas? Entonces, se puede. O sea, se puede, estableciendo confianza, tendiendo puentes, facilitando el diálogo, visibilizando al otro. Así es. Ok, pero para eso vamos a necesitar de alguna manera que algunos van a tener que cambiar profundamente en la forma en que ven al otro, porque lo ven como un enemigo en vez de un adversario político o social. Claro, sin Los duda. adversarios son bienvenidos porque te desafían, pero los enemigos Es otra la aproximación. es otra aproximación. Sí, sin duda. Déjame entrar en tema de salud, a propósito de que tú lo tocaste con la ley de ISAPRE y la ley corta y todo el tema. Mucho se ha hablado de que la crisis de salud es galopante y que las listas de espera en Chile hoy día han superado todos los límites y que a pesar de todo lo que se ha invertido en salud, no se ven los resultados. ¿Tú estás de acuerdo con esas premisas? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, a ver, hay que entender que el indicador más sensible hoy día de cara a la comunidad son las listas de espera. ¿Y por qué es la más sensible? Porque genera una identidad con todo aquel que pueda estar escuchando sobre esto y en su casa tiene un familiar que no puede salir a trabajar porque está imposibilitado por una artrosis de cadera, o una persona que no se puede someter a diálisis con amenaza de tener que fallecer porque se descompensó, y así muchos casos, miles de casos dramáticos. Pero y de ahí, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí el gobierno apunta en el sentido correcto, eso tiene sentido de urgencia de abordarlo porque esas personas no es suficiente que les digamos vamos a hacer cambios, vamos a reformar, porque no les va a alcanzar el tiempo. Y claramente hay que tomar medidas contingentes y entiendo que es lo que va a hacer la ministra Chumalí. Sin embargo, yo creo que sin perjuicio de ello, claramente tenemos que entrar, a propósito de lo que conversábamos antes, una discusión de fondo acerca de nuestro sistema de salud. Y ahí yo he llegado al convencimiento, y esta palabra la uso poco, porque creo que a veces te da un matiz como de absolutismo, y creo que las cosas son más complejas y no puede uno ser absolutista, y hago el alcance por lo siguiente, porque el problema que tenemos es que seguimos pensando la salud con los paradigmas de principios del siglo pasado. Los dos grandes modelos de salud son el modelo Beveridge, para los que son menos informados, tiene que ver con los modelos como el modelo inglés, ¿no es cierto? El Estado, el que tiene el control del sistema y su financiamiento, etc. Y después está el modelo Bismarck, más parecido al modelo alemán, que habla de cómo avanzamos en modelos que hay aseguramiento y se va modernizando el aseguramiento. Y mira lo que nos ocurrió acá, que el diagnóstico que hizo el gobierno pasado fue que la raíz de los problemas de salud obedecían a que, dado que nuestro país tiene una aproximación más de bismarckiana, había que cambiarla a un modelo Beveridge, a ultranzas. Y no olvidemos que la convención constituyente lo que se planteaba era un sistema de salud único. Y después se buscó también, una vez que logramos salir de esa contingencia y pasar a la ley corta, se buscó también meter un artículo que era la MSC, FONASA-MSC, que lo que buscaba finalmente no era liberar y generar un espacio para que los pacientes beneficiarios de FONASA tuvieran un seguro complementario. Uno técnicamente lo podría leer así, pero detrás de eso había cómo le vamos a comer el espacio que existe a la ISAPRE. Y era por otra vía, no a través de la asamblea, ya que había fracasado, terminar nuevamente con el sistema. Es decir, había una obcecación con que
lo que iba a ocurrir es que al cambiar el modelo de un lado a otro, íbamos a resolver los temas. Y ese es un error de diagnóstico. Pero, Emilio, la primera cosa, vamos a poner la pelota en el piso. Ambos modelos hoy día están en la práctica. De hecho, en Reino Unido es un modelo, ¿no es cierto?, donde el Instituto Nacional de Salud de ellos es el que controla y los alemanes tienen esta cosa media mixta, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos modelos hoy día está funcionando mejor? En dos países desarrollados que tienen una tradición de desarrollo, una tradición de atención y de buenos indicadores de salud en general. ¿En cuál de los dos modelos funciona mejor? Bueno, la evidencia muestra que ambos tienen pros y contras, y no quiero entrar a latearte los pros y contras de cada uno. Yo he llegado, y por eso te usaba la palabra del convencimiento, que gran parte del problema que tenemos es que seguimos anclados a uno u a otro modelo. Ok. Y hoy día no es uno u otro, sino que es cómo remiramos la problemática de salud saliéndonos de esas dos avenidas y poniendo por delante la innovación como la palanca por la cual vamos haciendo intervenciones sobre la base de uno u otro. Ok. Porque en esto no se trata de hacer revoluciones tampoco, porque las revoluciones en salud, que es la que trató de hacer el gobierno anterior, tienen muchos costos. Y ya lo vemos, o sea, la productividad de los hospitales cayó, las listas de espera aumentaron, o sea, el jueguito ideológico que vimos en los 4 años pasados no fue gratis. No fue gratis. No, lo pagó la gente. Lo pagó la gente. Lo pagó la gente, claro. Y perdimos 4 años. Sí, claro. Entonces, por eso yo cada vez creo que hay que salirse de eje semántico más Estado o más privado. Ok, vamos para allá. Entonces, ¿tú crees que la innovación y la revolución tecnológica nos va a ayudar con una mirada complementaria, una tercera vía, por así decirlo? Así es. Donde recojamos lo mejor de ambos mundos. Pero eso va a chocar necesariamente con la realidad. La realidad tiene que ver con que el sistema público en general está funcionando de una manera deficiente, porque hay un estatuto funcionario que ampara situaciones para que algunos, no todos evidentemente, porque hay muchos funcionarios extraordinarios, pero para que algunos funcionarios se aprovechen del sistema y de alguna forma boicoteen el buen funcionamiento. ¿Cómo enfrentas eso? Bueno, yo creo que... Esto te tocó a ti como ministro. Sí, digamos. me tocó como... Sí, claro. Yo creo que aquí hay un actor principal en esto que no lo ponemos en la discusión, que son los pacientes y la comunidad. Yo creo que en la medida que uno ponga por delante a las personas, y mira, aquí te agrego otra área. Nosotros siempre pensamos, tenemos que mirar el sistema A, el sistema B, como ya decíamos, es el eje de la solución. No está en mirar el sistema, está en mirar a las personas. Entonces, hay que cambiar el eje de la discusión y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es el sistema? No es esa la pregunta, estamos haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta es, ¿cómo le resolvemos los problemas a la gente y bajo qué mecanismos, cualquiera ellos sean? Y si nosotros instalamos el test ácido ahí, en las personas, y empezamos a intervenir directamente para que las soluciones toquen a las personas, instalamos el modelo Uber. Ok, es el modelo que soluciona y te lleva donde corresponda. El modelo Uber se instala no porque le hayan preguntado a la autoridad, sino porque tocó a la gente y le resolvió un tema de locomoción. Obvio. Y después las autoridades tuvieron que decir, caramba, ¿qué hacemos con esto si ya lo están usando miles de personas? Sí, pero en ese modelo que yo comparto contigo que sería lo ideal, la salud requiere una complejidad de manejo que probablemente no todos los pacientes estamos dispuestos a entenderlo, digamos, y nos cuesta. Entonces, ¿cómo tú idearías ese modelo? ¿A través de un bono, a través de un voucher, a través de un certificado, usted atiéndase donde usted quiera? ¿Cómo sería ese modelo? A ver, es una pregunta grande. Sí, es una pregunta grande, pero y no quiero ser presuntuoso, pero a grandes rasgos yo creo que por un lado hay una dimensión que es el tema del financiamiento. Yo creo que en el financiamiento definitivamente tenemos que avanzar en un modelo con un alero de seguridad social para que tengamos todos un piso. Y estamos a puerta de eso, fíjate que está más cerca que lejos, en el sentido que si nosotros avanzamos con el proyecto de ley que quedó a propósito de la ley corta, un proyecto que sale de la ley corta en donde hay un inciso en donde hay que tener una ley para avanzar en un fondo de compensación de riesgo de la ICISAPRE, y ese proyecto está parado ahí porque lo paró el ex gobierno, digamos, para generar la compensación. Lo que tendríamos ahí sería
que desde el mundo privado tendríamos una seguridad social garantizada y legitimada con el 7%, solidarizada entre ellos. Y el otro proyecto que está parado es el de modernización de FONASA, que entonces eso nos permitiría responder la primera parte de tu pregunta, ¿cómo dimensionamos un tema de financiamiento? Y luego en el tema de los prestadores, yo creo que ahí tenemos que ser mucho más disruptivos, en el sentido de que hay que abrir la conversación público-privada a objeto que efectivamente el paciente pueda transitar con su capa de financiamiento y los privados también concursar para hacerse cargo de estos pacientes. Bueno, hay experiencias al respecto donde se han, abro comillas, licitado patologías y donde privados han participado de esa licitación de patologías y se las han ganado y han resuelto de manera muy eficiente, muy efectiva esas patologías. O sea, tú dices, eso podría ser en todo el ámbito de la naturaleza de la medicina. Si uno lo transparenta, de todas formas, si, por ejemplo, ¿por qué no avanzar en hospitales que sean administrados por privados? En Brasil, por ejemplo, la experiencia del Albert Einstein es muy virtuosa. El Albert Einstein, que es uno de los top 10 del mundo en Del mundo, hospitales, sí. ellos tienen un grupo de hospitales que son públicos y ellos los administran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que se está transfiriendo tecnología, conocimiento, gestión al sistema que llega a los pacientes. Entonces yo creo que ahí se abre, a propósito, y volviendo al eje de tu pregunta, se abren iniciativas que apuntan en el sentido correcto, porque lo único que están haciendo es abandonar esta discusión ya vetustra de público-privado y que está sobrepasada por la complejidad, y nos abren a una nueva dimensión. Y si tú a esto le agregas otro componente, que es cómo entendemos el mundo digital, que es capaz de instalarte un sistema holístico que acompaña al paciente hasta su lugar, su hábitat, su casa, generamos una dimensión y una trazabilidad del cuidado de las personas en su ciclo de vida de punta a punta. Entonces, si remiramos el financiamiento al porta de poder avanzar en seguridad social, como yo te señalaba. Dos, abrimos la cancha para la colaboración público-privada de manera más estructurada. Y tres, miramos el mundo digital como un acicate y un acelerador de estos procesos. Claramente se instala otra conversación. Estamos de acuerdo. Tú mencionaste 3 niveles de acción. Yo creo que el primer nivel, que tiene que ver con una cosa estándar, mínima para todos, va a haber unanimidad. Una segunda cosa tiene que ver con este mundo público-privado. Ahí hay un tema ideológico con el cual te vas a enfrentar, porque hay gente que ideológicamente sigue pensando que los privados representan el mal, porque hay lucro detrás, o que representan una acción no altruista según la ideología. Y el tercer nivel, que tiene que ver con el uso de la tecnología, que yo creo que todos van a estar de acuerdo. Entonces, ¿cómo entras en el tema ideológico para que tú tengas un soporte político para esta integración del mundo público con el mundo privado? Que yo creo que es virtuosa, por Sí, lejos. pero mira, yo creo que es tal el peso de la prueba que es ineludible que esta discusión se tenga que sobrepasar, aún teniendo por delante, y comparto contigo el prisma ideológico. ¿Por qué te digo el peso de la prueba? Porque cuando nosotros miramos qué está pasando con la expectativa de vida, cuando miramos la epidemia de las enfermedades crónicas, como cuando miramos el envejecimiento de la población acelerada en Chile, cuando miramos que ya el bono demográfico, es decir, ese espacio que teníamos de soporte para poder crecer en un país más joven, ya no lo tenemos, nos enfrentamos a que la solución va a tener que acogerse, venga de donde venga, porque va a ser insostenible. O sea, hay temas que en Chile no lo estamos abordando, el tema del envejecimiento, el tema de la baja en la De la natalidad, realidad. no lo estamos abordando desde la política pública. Y eso, no soy alarmista, yo siempre he sido bien sobrio, digamos. Eso es alarmante. Y eso es parte de lo que yo te señalaba, que los políticos no están instalados en las discusiones sobre las cuales ellos tienen que tener la visión para dar respuesta a las generaciones futuras. Entonces, y lo integro con lo que conversábamos, que Estamos de acuerdo. estos diálogos, la iniciativa tuya son muy importantes porque de una u otra manera ayudan a abrir los ojos y ayudan a decir, caramba, parece que este tema tenemos que tomarlo con más fuerza. A mí, déjame aterrizar algunas cosas, porque la inversión público-privada en salud
está a niveles internacionales adecuados, debemos invertir más, se está haciendo un esfuerzo. ¿Cómo lo ves tú? Porque muchos se dicen, no, que hay que seguir invirtiendo más en salud, y hay otras voces que dicen, no, lo que hay que mejorar es la gestión del recurso, porque resulta que en el mundo privado, con el mismo recurso, tengo parámetros de solución o de eficiencia mejor que en el mundo público. ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, eh, yo hace unos años, cuando hice mi doctorado, precisamente quise responder esa pregunta porque esa es una discusión, a mi entender, suma cero. Más recursos o más gestión. Y lo que hice fue hacer un análisis econométrico usando análisis envolvente de datos, una cuestión más matemática, económica, para cuantificar la eficiencia. Y los datos mostraron, y después se ha refrendado por los estudios de la Comisión de Productividad, es que nosotros tenemos un 30% a grandes rasgos de ineficiencia en el sistema público. Es decir, con los mismos recursos podríamos dar 30% más de alta o pacientes, para darte una gran, gruesa dimensión nada más. Entonces, el que necesitemos gestión, check, es así. Ahora la pregunta, ¿se requiere más recursos? Efectivamente eso va a ser dinámico y siempre se van a requerir más porque las demandas de salud son infinitas y los recursos son limitados. El arte no está en mantener esta discusión suma cero, sino en ver cómo mejoramos la gestión y por otro lado cómo vamos racionalizando el uso de los recursos. Porque aparecen desafíos que todavía son ineludibles, pero tampoco alcanzables para solución. Te doy un ejemplo. En el pipeline hoy día de industria farmacéutica hay 5.000 moléculas que están en estudio. La mayor parte de ellas va a salir a producción y va a generar una presión inflacionaria enorme y demanda social, dado que la gente va a sentir el derecho que tengo que usar ese medicamento, pero el medicamento va a costar cada mes 1 millón, 2 millones de pesos. No hay Estado que lo pueda absorber. Entonces ahí aparece otro tema, cómo racionalizamos eso. Chile algo lo ha hecho y muy bien con Ley Recarte Soto, pero te quiero decir que tenemos que salirnos de esas discusiones, tenemos que salirnos de lo público-privado, porque no va por ahí, tenemos que salirnos de más Estado o más recursos, más gestión, porque ambas tienen que intervenirse y tenemos que apuntar a hacernos las preguntas correctas y ir a buscar en consecuencia las respuestas. Ok, ¿y tú crees que hoy día hay discusión al respecto de esos temas? Porque tú planteaste dos cosas que son súper importantes. Uno, la baja de la natalidad, digamos. O sea, hoy día, para que la gente sepa en su casa, para poder mantener, solo para mantener la población requerimos 2.1 nacimientos por mujer. Y hoy día estamos cerca del 1. Entonces, sí, 92 por ahí. Claro, cerca del 1. Entonces, y muchos de esos nacimientos más son de mujeres migrantes. De mujeres chilenas, probablemente tal, estamos en el 0,7. Eso significa que en realidad, desde el punto de vista del recambio poblacional, estamos condenados a ser un país de viejos en muy poco tiempo. Así y es. Sin una fuerza laboral que sea capaz de mantener todo el sistema. Y no hay políticas hoy día masivas al respecto, y esa es una bomba que nos va a explotar en 15 años más, sin lugar a dudas. Sí, claro, así es. Y hay un segundo tema que tiene que ver con la expectativa de vida y la mejora de la medicina. Muchas de las patologías que antes eran agudas y que eran de alta mortalidad, hoy día tienden a la cronicidad. Y por lo tanto, un paciente que demandaba terapia por 1 año, hoy día la demanda por 10, por 15, por 20 años. Y eso genera un impacto económico que no habíamos visto antes en la salud. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, lo primero es efectivamente instalar en la agenda pública la discusión correcta, que es esto que estamos conversando. Segundo lugar, tener la decisión política inquebrantable y el liderazgo necesario para aunar voluntades. Mira lo que te voy a decir. Para aunar voluntades. ¿Y por qué digo aunar voluntades? Por lo que conversábamos inicialmente, claro. que esto no lo hace el A o el B, lo tenemos que hacer entre todos. Y podemos hablar un poco de lo que pasa en cáncer. Eso es lo segundo que hay que hacer. Y de ahí ir fijando las distintas agendas específicas. No se requiere una revolución, no tenemos que volver a discutir si Beveridge o Bismarck, sino que tenemos que ser concretos, asibles y con medidas paso a paso para ir avanzando. Y ahí un acelerador tremendo es lo que está ocurriendo con las tecnologías, el mundo digital y hoy día la irrupción de la inteligencia artificial. Ahí hay un espacio para mejorar la gestión, la operación y por otro lado para generar conocimiento y toma de decisiones
y para democratizar la salud, que es inconmensurable. Yo hoy día en la mañana estuve en un webinar con el Observatorio Europeo y lo que escuchaba ahí de los expertos, que era precisamente inteligencia artificial en salud, toda la evidencia que ya se está manifestando, con todos los, recaudos que hay que tener en Obvio. términos éticos, en términos de seguridad, etcétera, eso dado por hecho, pero que la herramienta y esas herramientas ya están. ¿Cómo avanzamos en los modelos predictivos? ¿Cómo nos anticipamos? Todos esos elementos, todo ese contenido, esa evidencia ya está disponible. El problema está, y por eso partía por tomar la decisión y el coraje político, cómo lo instalamos en la mesa para decir, aquí está la herramienta, señores, miremos a la sociedad. ¿Y nuestros profesionales de la salud están preparados para ese mundo tan revolucionario? Que no es una revolución, pero son muchas revoluciones al mismo tiempo. ¿Estamos preparados los médicos para enfrentar una cosa así, en donde vamos a estar permanentemente desafiados, en donde las herramientas muchas veces van a ser más precisas en el diagnóstico y en la oferta terapéutica? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que los médicos seguimos en una condición más bien de trinchera, de anclarnos a los antiguos paradigmas y de ver siempre la innovación y estos nuevos espacios como una amenaza. Y por lo tanto, como tenemos mucho poder de decisión, tratar de llevar la agenda por un camino que es de una avenida mucho más estrecha. Yo creo que lamentablemente eso se da, digamos, y creo que en nuestros líderes de médicos, y en ello pienso en el colegio médico, ellos siguen anclados todavía a estos dos mundos, blanco y negro, que forman parte de una discusión del siglo pasado. Entonces, eh, creo que donde se tiene que asumir con mucho más fuerza esto es en la universidad, en las mallas curriculares y cómo empezamos a nuestros alumnos a decirles que hay una nueva forma de hacer salud. Porque finalmente, mira lo que pasa. El problema no lo tenemos en el conocimiento. Siempre vamos a querer más conocimiento para entregar mejor salud, ya lo hablábamos de los fármacos. Pero el problema no está ahí, en nuestro país. Ese conocimiento está, los profesionales están, sino que el problema que tenemos es la forma en que entregamos salud. Ese es el problema. Y la forma que entregamos salud pasa, en primer lugar, por avanzar en el acceso. Y para avanzar en el acceso tenemos las tecnologías. Cuando yo instalé el hospital digital, siendo ministro, acuñamos el término que el hospital digital iba a democratizar la salud, porque efectivamente eso hace. Fíjate que ayer tuve una reunión con el director de la célula, así le llamamos célula de nefrológica del hospital digital. Entonces, y fue el registro que yo dejé, un paciente en atención primaria, que el médico de atención primaria le indica una interconsulta a nefrología, se demora entonces un año en tener la interconsulta. Hoy día, y me dio mucha alegría porque yo tenía mis datos iniciales, porque coinciden con los que tienen ahora, pero ya con varios años de ejercicio y con ya cientos de miles de pacientes intervenidos que requerían, se demoran 6 días en tener la interconsulta resuelta. Wow. 6 días, de un año a 6 días. Y de eso entonces, ¿qué significa? Que el 70%, el 66%, para ser más preciso, se resuelve en esa interconsulta a través del hospital digital, a distancia. Y solo un 30%, un poco menos, requiere ir presencial. Entonces, se te acota el problema. Claro. Y además hay un uso mucho más racional de los recursos. Absolutamente. De todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la evidencia para poder avanzar en esta materia es demasiado potente, como abrumadora, esa es la palabra, como para desconocerla. Yo, de hecho, hablé con la doctora Chumalí antes de que asumiera, digamos, porque tenía más espacio conversar con ella, porque si no tenía que recurrir al lobby y todo. Y le dije, May, la verdad es que yo aquí te entrego la agenda del hospital digital que quedó muy inconclusa porque después el ministro que siguió, el ministro Mañalich, la votó. Y los 30.000 millones que tenía asignado para seguir creciendo lo ocupó en otras cosas. Y él era un detractor de la salud digital entonces. Pero bueno, después vino la pandemia y el ministro Pari, en juicio de realidad, tomó de nuevo el hospital digital y gracias a eso se pudieron también conectar todas las unidades de cuidado intensivo de Chile, digamos, con intensivistas de acá. Entonces, suma y sigue la evidencia que hay como para a través de esos mecanismos
generar mayor acceso, entregar salud, generar trazabilidad y continuidad en el cuidado, fortalecer la atención primaria. Entonces, ¿a qué voy yo? Recuerda que, y yo formé parte de esa comisión, el gobierno anterior se empecinó en hablar de la atención primaria universal, que también no era sino que una forma de meter todo al saco centralizado estatal. No avanzó, no prosperó, fracasó. Pero lo que yo veía, y las veces que no fui mucha en realidad, pero tenía las pautas que hablaba yo, tenemos que intervenir desde la digitalización del sistema, de las tecnologías, no era tema, sino que se volvía atrás, a las prebendas, al tema de los indicadores que resguardan los intereses de los trabajadores, que me parece muy legítimo, pero no en contrafactual que los resultados sean mejores. Sí, claro. Entonces, Por eso yo te decía que uno es el marco teórico de los avances, el conocimiento y todo, pero otro es el sentido de realidad que te encuentras con grupos de poder, te encuentras con grupos de presión, te encuentras con un estado de las cosas, con una forma de hacer las cosas, y nos cuesta a todos movilizarnos y tenemos, como tú bien decías, una forma que queremos defender, porque si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? No es un tema fácil. Déjame darte una mirada un poco distinta. Estados Unidos, que se caracteriza por invertir mucho en salud, el país per cápita entiendo yo que más invierte por salud, pero llegó a un nivel de sobrevida y ahora va bajando la sobrevida. Y muchos han dicho que esta, en el fondo, curva descendente que está ocurriendo hoy día, a pesar de todo el esfuerzo económico, tiene que ver fundamentalmente con los hábitos. Es decir, con los alimentos ultraprocesados, con la obesidad, con el cigarrillo, es decir, con la falta de cuidado del comportamiento. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo lo ves tú? bueno, efectivamente cuando uno analiza el impacto en salud de la medicina propiamente tal y lo que se llaman los determinantes sociales y los hábitos entre ellos, eh, la, la ponderación es 30% incide el acto médico en sí mismo y el 70% incide esto que tú señalas, o sea, eso está demostrado. Y claramente ahí se está perdiendo la pelea, digamos, porque el comportamiento, y ese es un tema mucho más difícil que resolver, digamos, eh, porque involucra una cadena mucho más compleja que va más allá de salud, y tiene más inercia porque significa incidir en las personas, en sus comportamientos, eh, toma más tiempo. Y de ahí también, a propósito de lo que tú me conversabas anteriormente, de la urgencia de entrar en estas discusiones ahora, porque eso tiene que ver también con la educación y Así es. tiene que ver también con cómo cambiamos el modelo de atención y cómo cambiamos el paradigma del curar. Llegamos tarde, porque ya tú tienes instalado el daño y llegas descompensado, más tarde aún, al cuidar. Cómo yo veo el quehacer clínico, cómo cuido a una población y cómo reconfiguro mi aparato de provisión de servicios de salud desde la prevención de manera mucho más fuerte. Ahí viene la educación en lo que es primario, y en lo secundario el control y la trazabilidad del crónico para que no se descompense. Y eso no lo voy a hacer como lo hacemos hoy día, citándolo a atenderse, sino que lo voy a hacer con monitoreo a distancia. Una vez más caemos en el mundo En digital el que te mundo va a digital, permitir eso, ¿te te fijas? O permite sea, eso. por todos lados Pero convergemos en soluciones que están a la mano. comparto plenamente contigo y quiero ponerte dos temas sobre la mesa. ¿Por qué tú crees que en Chile nuestra tasa de obesidad infantil, que en el fondo a la larga se va a transformar en pacientes diabéticos, mayor tasa de cáncer, pacientes hipertensos, etcétera, etcétera, o sea, pacientes con morbilidad y mortalidad mayor, ¿por qué no estamos actuando ahí? ¿Qué es lo que pasa? Porque es un dato de la causa, es la, cuando tú haces la trazabilidad de los últimos 30 años, sistemáticamente todos los años aumenta la población obesa infantil, que eso a la larga va a producirles un daño. ¿Cómo podemos actuar sobre eso? Bueno, ahí hay un componente económico, un componente de industria y un componente de educación. Eh, el componente económico tiene que ver con que los alimentos procesados y los alimentos ricos y la comida chatarra es barata y es rica. Es económico, porque ahí hay una cadena hacia atrás que bueno que es el McDonald's, digamos. Claro. Es barato, pero por Dios que es tóxico.
perdonen lo de McDonald's, yo no, Está bien. pero bueno, desde el punto de vista de salud pública eso es. Por otro lado, tenemos el tema de educación, cómo educamos a la familia a poder ir redireccionando los consumos en la familia. Y ahí aparece y se toca con el tema económico, decir, bueno, pero es más barato comprar papas fritas. Es cierto eso. Pero también se pueden comprar verduras y se pueden cocinar de otra manera. Fíjate que hay una experiencia muy importante en Finlandia, hace muchos años atrás, aparece una epidemia de infarto y de enfermedad coronaria muy fuerte y tenía que ver con la alimentación, los derivados de la leche, etcétera. Y se generó todo un programa de educación a las mujeres que llevó a que cambiaran sus hábitos De cocina. de cocina para la familia y esos resultados se revirtieron. Entonces, ahí está el otro elemento que yo te digo de educación que también es muy importante. Y el otro tema, fuera de lo económico, era El, te- el tema de la educación, de probablemente. la educación. ¿Te fijas? Entonces estamos ahí con una situación que, pero una vez más, mientras no lo visibilicemos, mientras no tengamos la capacidad de mirarlo de manera más integrada, no de manera medicalizada, eh, no vamos a dar el inicio a la solución. Entonces, ahí hay que tomar medidas más audaces. O sea, yo, por ejemplo, y si vamos más atrás, pienso que a propósito de esta materia, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud deberían ser uno solo. Porque dado que la carga de los temas sociales es tan importante para impactar en salud, esa es una sola conversa. Entonces, así, Com- como ese tipo de cosas, hay teclas que También ir a tocar, comparto plenamente contigo, comparto aunque plenamente. duela. O sea, Otro tema que te quería tocar, tú como ministro, exministro, la tasa de consumo de fármacos vinculados al área de la psiquiatría o la neurología, cuando tú ves la tasa de consumo per cápita en los países de la OCDE, nosotros estamos punteando, estamos liderando. ¿Hay alguna razón en particular? ¿Es porque los fármacos tienen mayor libre acceso? ¿Es porque efectivamente tenemos una población más enferma en esa área? ¿Qué crees tú que está ocurriendo ahí? a ver, yo creo que si bien las causas que tú planteas como hipótesis pudieran existir, lo que existe más de fondo, creo yo, es que estamos en una sociedad que se ha ido desvirtuando en términos de propósito, en términos de entender que el consumo no es el eje de la existencia, eh, que los espacios que tenemos que generar para facilitar la convivencia, el fortalecimiento del tejido social y el de vivir más quieto, son palancas a las cuales debiéramos recurrir, po. O sea, este ánimo de entender el, que los jóvenes tengan que estar on fire para poder sentirse realizados, gratificados, habla algo que estamos haciendo mal los adultos. Habla algo, alguna disponibilidad que tenemos que revisar y que tenemos que profundizar en ella e insistir en ella, digamos. O sea, yo creo que ahí nuevamente caemos en cómo estamos concibiendo el desarrollo y volviendo al punto inicial de la Claro, conversación, obvio. de un país que mejoró su ingreso per cápita, pero no se acompañó de más cultura, de mayor educación, de mayor deporte, o si lo hizo o no lo hizo. Yo creo que esos elementos hay que tocarlos con mayor convicción. O sea, hicimos una asimetría y nos fijamos que el ingreso per cápita era lo más importante y dejamos de acompañarlo por las otras cosas que de alguna forma son tan o más importantes para la existencia del ser humano, Así es. que tiene que ver, como tú muy bien señalabas, con el propósito, el sentido de permanencia, la generación de redes, el amor, y vemos hoy día mucha gente fundamentalmente centrada en el Sí, consumo y en el éxito medido como cosas materiales y no como medido desde el punto de vista de la armonía profunda que uno tiene. sí, sí. Pucha, Emilio, la lata de conversar contigo siempre que se me pasa muy rápido el tiempo. Ya no sé cuánto rato llevamos. A ver, déjame mirar, porque en realidad llevamos casi una hora ¿En serio? conversando. Sí. Oye, Pero déjame, perdona que te interrumpa, pero no, dale. me gustaría que, o sea, para transmitirle a quienes comparten esta conversación,
transmitir una nota de optimismo. A pesar de, porque al parecer uno podría decir aquí, se juntaron estos dos viejos con una mirada escatológica. No, no, Claro. para nada. Yo creo que el desafío está en, a pesar de tener estos problemas, ser muy valientes en hacerlos públicos, exponerlo y desafiarse a entrar en las soluciones. Yo creo que eso es clave. Yo te quería contar nada más, yo vengo, hoy día formo parte de una organización que es el Movimiento Salud 2030, MHF, que tiene su sede en Suiza y que nace del Instituto del Futuro de Copenhague y de Industria Tecnológica y de Farma, que están apoyando, y lo que hace esta fundación, pro bono, por cierto, lo que hace esta fundación es buscar cómo a través de esta tecnología y de la innovación se contribuye a los países en desarrollo para mejorar los sistemas de salud. Y acabo de llegar de la reunión, porque hoy día estoy de chairman de Latinoamérica, acabo de llegar de la reunión en Sudáfrica. Y la verdad es que mirar esa sociedad, digamos, eh, que tiene los mismos problemas, con otros matices, etcétera, pero con una voluntad y un ánimo de avanzar, de resolver, y ni hablar del resto del África, te estimula a decir, nosotros estamos bastante más adelante en muchas cosas. Sin embargo, estamos desaprovechando el momento. Entonces tenemos que retomarlo, tenemos que salirnos de la agenda confrontacional, de la agenda ideológica y tomar lo que nos está mostrando el desarrollo para hacer lo propio y ponerlo al servicio de la gente. Entonces no hay que claudicar en esto. Yo creo que hay que tener mucha fuerza y convicción. Bueno, estos espacios lo que pretenden precisamente eso, abrazar el futuro y dar un mensaje de optimismo de que hay gente que está dispuesta a dar ese paso adelante. Yo disiento contigo, porque la vejez no tiene que ver con las canas ni con la edad, tiene que ver con que dejas de desafiarte en la vida. Tal cual. No, por eso, Eh, por eso lo decía yo en forma sí, caricaturesca, claro, porque a mí me da porque, risa también. Yo hago una caricatura de los claro, años. porque tú ves muchos jóvenes que ya sienten que lo tienen todo hecho y no se desafían y no están dispuestos a abrazar el futuro. Y ahí está la verdadera vejez. Y Tal hay cual. gente, y además que, fíjate que si tú te das cuenta, los grandes cambios en el mundo, esos cambios revolucionarios, fueron la mayoría hechos por gente mayor, desde Juan Pablo II, Ronald Reagan, Mandela, donde ves esos liderazgos potentes, generosos, desafiantes, gente mayor. Sí, sin Gen- duda. Son pocos en la historia, son pocos los Alejandro Magno que antes de los 25 hicieron historia. Sí, Son sí. pocos. Bueno, por eso una de las líneas que estamos trabajando es sobre longevidad. O sea, el entender como un proceso nuevo, distinto, que se extiende y que nos mueve a decirle a las personas que ya pasan la medianía de la edad que se disciplinen y que vean cómo ellos se desafían para tener un envejecimiento activo y saludable, que el trabajo que propició con mucha fuerza Cecilia Morel, Así a quien es. le envío un cariñoso saludo y con la cual tuve el honor de poder trabajar, ¿no es cierto? Esos son mensajes que tenemos que hacerlos carne, digamos, y tenemos que desarrollarlos. Bueno, hemos tenido una conversación aquí fantástica. A mí me deja el corazón calentito escuchar a Emilio, porque está claramente sentado en un cohete generando oportunidades para todos nosotros y poniendo temas sobre la mesa que son muy desafiantes. Ojalá esto nos sirva a todos, nos dé una mirada, nos obligue a pensar mejor y el llamado, como siempre, es para los líderes políticos, para que vean los grandes temas del país, dejen un poco las trincheras, se pueden generar confianza. Hay talento en todas partes y la suma de los talentos es una sinergia maravillosa que no podemos permitirnos perder. Chile es una maravilla de país y entre todos tenemos que cuidarlo. Emilio, para mí ha sido un placer estar contigo una vez más. Nosotros hemos estado en otras oportunidades antes, por eso lo digo. Y por favor, si tú quieres decir algo, siéntate como en casa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Ricardo, por el espacio de conversación que me has dado y decirle a quienes nos escuchan de que desde sus lugares se desafíen,
vean cómo pueden contribuir, cómo podemos entablar una conversación con otros ejes y preguntarnos si efectivamente las líneas por las cuales estamos haciendo nuestras agendas y haciéndonos las preguntas son las correctas, porque en más de algún caso estamos perdiendo el tiempo porque no nos hemos hecho la pregunta correcta y por lo tanto no vamos a llegar a la respuesta y no nos vamos a acercar a la solución si así fuera. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro invitado espectacular y esperamos que ustedes nos ayuden a compartir y discutan estos temas que a todos nos hace falta. Chao, chao.